Buenas noches con todos. Vamos a compartirles en este caso la clase del día de hoy, ¿no? Aquí me encuentro el, el archivo. Ya, aquí está. Ya, listo. Recuerden en este caso que estamos hablando de los sistemas dispersos, ¿no? Estamos hablando de mis sistemas dispersos y de mi clasificación. Los componentes, en este caso de las disoluciones, se pueden mezclar en proporciones distintas, ¿no? Se pueden mezclar en proporciones distintas y también puede formar un proceso de preparación, ¿no? Para, en este caso, formar mi mezcla. Mire, para saber en este caso la cantidad de soluto y de solvente que yo necesito para una mezcla, para una solución, para una disolución, utilizo una magnitud denominada concentración. Miren, en este caso
Mi magnitud que yo voy a utilizar para saber cuánto necesito de soluto y cuánto necesito de solvente, voy a llamarla concentración. Concentración, ¿no? Y en dependencia de este parámetro, las disoluciones se clasifican en diluidas y en concentradas, ¿no? Yo hablo en este caso de diluidas cuando la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. Recuerden, hablo de diluidas cuando en este caso la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. Alguien tal vez que se acuerde en este caso qué es soluto y qué es solvente. ¿Nadie? ¿Qué es soluto y qué es solvente? ¿Nadie se acuerda? Recuerden que soluto, en este caso decíamos que soluto es el que se encuentra en menor cantidad y es el que se disuelve. Colocábamos en un ejemplo y decíamos que en este caso sería la cuchara de sal. Mi soluto sería la cuchara de sal y mi solvente es el que se encuentra en mayor cantidad y es el medio en el que se disuelve que el soluto, ¿no? El solvente en este caso vendría a ser el agua. El agua vendría a ser mi solvente y mi soluto vendría a ser la cuchara de sal, ¿no? Recuerden, el soluto siempre está en menor proporción, siempre es lo que yo voy a disolver. El soluto en este caso es lo que yo voy a disolver y el solvente es en donde yo voy a disolver mi soluto. El soluto, ¿cuál es el soluto? En ejemplo, la cuchara de sal o de azúcar. Y mi solvente es que el agua, ¿no? El vaso de agua. Ese es mi solvente. Entendido en esta casa, en este caso, perdón, entendido en este caso, qué es soluto y qué es solvente. Sí, Lisa. Ya, listo. Vamos entonces a seguir con esta clasificación, ¿no? Recuerden que decíamos que esta clasificación es en dependencia del parámetro de las soluciones, en este caso que son diluidas y concentradas, ¿no? Las diluidas, decíamos que la cantidad de soluto respecto al solvente es pequeña. Por ejemplo, si es que yo coloco, sigamos con el ejemplo del agua y Estaba deliciosa, estaba muy de... tal vez alguien me dijo algo. Ya, a ver, recuerde. Diluida, en este caso que si la cantidad del soluto respecto al solvente es pequeña. Y va a decir que un ejemplo sería, tengo yo mi disolvente que sería el agua. Y mi soluto en este caso sería una cucharadita de las pequeñitas de azúcar. Entonces esto sería una diluida porque la cantidad de soluto respecto al solvente es pequeña, ¿no? Mi cantidad de cucharita de azúcar es pequeña con respecto a mi solvente que es el agua. Las concentradas, en cambio, es si la proporción del soluto respecto al solvente es más grande, ¿no? Y a esto se le llama concentradas. Por ejemplo, yo tengo un vaso pequeñito, pequeñito, pequeñito de agua y tengo un cucharón lleno de azúcar. Al colocar en este caso en mi vaso súper pequeñito, obviamente va a ser una disolución muy grande, ¿no? Y va a ser concentrada. ¿Por qué? Porque en este caso dice que el soluto respecto al solvente es grande. Mi soluto, en este caso que el cucharón de azúcar, obviamente es mayor a mi solvente, que en este caso es el vasititito y pequeñito de agua, ¿no? ¿Entendido esta parte de diluida y de concentrada?
Sí, Lisa. Listo. Seguimos entonces. Ahora vamos a saber cómo es que yo puedo conocer si un soluto determinado se disolverá en el solvente. Vamos a conocer cómo es esto posible, ¿no? Espérame un ratito. Listo. Seguimos, ¿no? Entonces, decía que vamos a hablar en este caso sobre cómo conocer si un soluto determinado se disolverá en un solvente, ¿no? En este caso, para que un soluto se disuelva en un solvente determinado, tiene que favorecer en este caso las interacciones de tipo soluto-soluto. De modo que en este caso, estas sean más importantes que la del soluto-soluto y el solvente-solvente. Recuerden, para que un soluto se disuelva en un solvente, tiene que favorecer las interacciones, en este caso, ¿qué? De tipo soluto-solvente. Miren, tiene que favorecer las interacciones de tipo soluto-solvente. De modo que estas obviamente sean mucho más importantes que la del soluto-soluto y la del solvente-solvente. Siempre tienen que ser más, en este caso, favorecedoras las interacciones entre el tipo soluto-solvente que el soluto-soluto y que el solvente-solvente, ¿no? De este modo, en este caso, cuando estamos en presencia del solvente como el agua, las sustancias que normalmente se disuelven en este solvente que es el agua son las iónicas. Miren, nosotros cuando estamos en presencia de un solvente como el agua, las sustancias que normalmente se disuelven en este caso son las iónicas y las moléculas polares. Miren. Estas son las que se disuelven en el agua con mayor facilidad, ¿no? Con mayor facilidad en este caso. Las sustancias iónicas en este caso forman una red cristalina en la que se presentan los iones que las comparten, ¿no? Como en este caso el agua se caracteriza por la presencia de un dipolo, entonces esta interacción entre el soluto y el solvente será de tipo ion dipolo, ¿no? Este proceso se llama solvatación. Esto es lo que asocia la solubilización de estas sustancias químicas con el agua, ¿no? La solvatación, ¿no? Miren, recuerden que yo les decía que el agua se caracteriza por tener la presencia de un dipolo. Entonces, la interacción que hay entre el soluto y el solvente sería una unión de un ion y de un dipolo, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi dipolo, que en este caso sería la unión de un ion con mi dipolo, ¿no? El ion vendría a ser lo que se une en este caso con el agua, ¿no?
Y este proceso, recuerden que les decía que se llama solvatación. Este es lo que se asocia en este caso a la solubilidad de las sustancias con el agua, ¿no? Recuerden, el agua tiene un dipolo, ¿no? Los compuestos, en este caso moleculares y polares, también se caracterizan por la presencia de un dipolo. Y permanentemente estas actúan o interactúan con el dipolo del agua. Miren, aquí yo tengo mi dipolo del agua y aquí yo tengo mi dipolo de los compuestos moleculares y polares. Miren, aquí están los compuestos moleculares y los compuestos del dipolo del agua, ¿no? Miren, aquí tengo yo mi H o H. ¿Qué sería el compuesto del agua? No, H2O. Y aquí también tengo un H2H que sería H2O. Aquí tengo un H y un H que sería H2O. Aquí tengo yo mi dipolo del agua. Y recuerden que en este caso que tengo yo mis dipolos y unido a que a mis compuestos moleculares. En los gastos, en este caso que están involucrados los átomos altamente electronegativos, se pueden formar puentes de hidrógeno. ¿Cuáles son en este caso mis puentes de hidrógeno? Son los que yo les coloqué en azulito. Ahí ya se me borró mi dipolo. Recuerden, ¿no? Este era mi dipolo del agua, ¿no? Este era mi dipolo del agua. Y al ser los dos electronegativos, tanto mi dipolo del agua como mi dipolo de los compuestos moleculares, se forman ¿qué? Puentes de hidrógeno. Se forman puentes de hidrógeno. Miren, tengo yo mis puentes de hidrógeno. Y aquí también tengo mis puentes de hidrógeno. ¿Sí ven? Aquí están mis puentes de hidrógeno. Listo. Recuerden, ¿por qué se forman estos puentes de hidrógeno? Se forman porque, en este caso, ¿qué? Tengo yo mi dipolo del agua que es electronegativo con mi dipolo de mis compuestos moleculares que también es muy electronegativo. Al momento de que se unen dos elementos electronegativos forman puentes de hidrógeno, ¿no? Forman puentes de hidrógeno. Tal vez alguien alguna duda. Arabela, tal vez alguna duda. Tu micrófono está encendido. Arabela. No, Lisen, mil disculpas. Ah, ya, ya listo. Ya. Ahora vamos a hablar de la solubilidad. La solubilidad como forma de expresar la concentración. La solubilidad en este caso como forma de expresar la concentración. Recuerden que ya hablamos en este caso de concentraciones, ¿no? Y decíamos que son la representación de las cantidades de soluto y de solvente. A eso yo le llamo concentraciones, ¿no? Para mí es de 3 de la noche para el colegio. No, Abigail, no, no, sí pienso que hacer por eso, porque tal no vez tiene tienes alguna papá, duda. o me va a ir a algo, ¿qué va a hacer? Pienso yo. Abigail, tu micrófono está encendido, tal vez tienes alguna duda. Abigail Pinta. No, Lisa, disculpe. Ya, listo. Ya, listo. Entonces les decía en este caso que la representación de las solubilidades
a diferentes temperaturas, se le conoce o se le representa en este caso como una curva de solubilidad. Miren, aquí tengo yo mi curva de solubilidad. A esta curva se representa gráficamente a través de tres tipos de solución. Puede ser sobresaturadas, que miren, tengo yo aquí mis sobresaturadas, tengo yo mi subsaturación, que en este caso sería la B. Voy a colocarles de otro color por aquí. Ya, a ver. Tengo yo a mi curva. Recuerden que les decía que la solubilidad se representa gráficamente mediante tres tipos de soluciones. En este caso, miren, tengo yo mis soluciones sobresaturadas. Sobresaturadas, que en este caso es toda esta línea para arriba, ¿no? Ellas son mis sobresaturadas. Tengo yo aquí a mi curva de equilibrio en la saturación, que en este caso sería que la B, no. Miren, esta sería el equilibrio. Y tengo yo a mi subsaturación, que en este caso sería la baja, ¿no? Por aquí la subsaturación. Listo. Vamos a hablar más a fondo en este caso de la saturada, de la sobresaturada y de la... Ay, en esta la puse. Ya, listo. Vamos a hablar de la saturada, de la sobresaturada y de la no saturada. Saturada, en este caso se dice cuando una disolución está en una temperatura determinada y no admite más cantidad de soluto, ¿no? Recuerden, la saturada en este caso es que cuando ya tengo yo una solución y no se admite más cantidad de soluto. Ya no se admite más cantidad de soluto. Yo ya tengo, en este caso ya tengo en equilibrio y yo ya no puedo admitir más cantidad de soluto porque si se agrega más cantidad de soluto, ¿yo qué? Yo ya llegaría y sería una solución sobresaturada, ¿no? Porque yo ya aumento más soluto del que ya esté en equilibrio. Este, en cambio, es la saturada, recuerden, ¿no? La saturada, en este caso, es cuando una disolución ya está terminada de temperatura y ya no admite más cantidad de soluto disuelto, ¿no? Ya no admite, porque en este caso, si nosotros colocamos más soluto, ya se volvería a ser una sobresaturada. Listo. Ahora vamos a hablar, ya hablamos de las saturadas, ahora vamos a hablar de las sobresaturadas. En este caso, las sobresaturadas es una disolución que contiene mayor cantidad de soluto que la permitida a una temperatura determinada, ¿no? Por eso se le dice la sobresaturada, ¿no? Recuerden, la sobresaturada es la disolución que contiene mayor cantidad de soluto que la permitida a temperatura determinada, ¿no? Y la no saturada en este caso es cuando contiene menor cantidad de soluto que el que admite la cantidad, en este caso, ¿qué? Del solvente, ¿no? La no saturada, recuerden. La no saturada en este caso es cuando contiene menor cantidad de soluto que el que admite en este caso, ¿no? La cantidad de eso. Por ejemplo, yo puedo, en mi solución, yo puedo admitir 100 gramos de algún soluto, pero yo solo coloco 10 gramos de este soluto. Entonces, obviamente, es una solución no saturada porque yo admito hasta 100 y solo coloqué 10 gramos, ¿no? Entonces, por esto sería una no saturada. Mi saturada, en cambio, es cuando yo admito 100 gramos y le coloqué justito los 100 gramos. Esa es mi saturada. Y mi sobresaturada, en cambio, es cuando yo solo soporto unos 100 gramos igual en mi soluto y yo le coloco unos 150 gramos. Obviamente ya tengo una solución sobresaturada, ¿no? Sobresaturada. Y aquí tengo en este caso una sobresaturada, mi saturada que está en perfectas condiciones y mi no saturada que en este caso es cuando no llego a las condiciones que necesito. Repito, ¿no? Aquí tengo yo lo que mencionaba. En este caso,
La saturada, ¿qué decíamos de la saturada? En este caso decíamos que la saturada que alguien tal vez que me pueda decir, ¿qué decíamos en este caso de mi saturada? Saturada decíamos que es cuando ya no admite más cantidad de soluto disuelto, ¿no? Cuando ya estamos 100 gramos colocados y ya no se admite más de estos 100 gramos colocados. La sobresaturada, en cambio, decía que yo solo admito hasta 100 gramos y en esta ocasión coloqué 150. Entonces ya se vuelve sobresaturada, ¿no? Porque ya que contiene mayor cantidad del soluto que lo que permite, ¿no? Que la permitida. Contiene más cantidad de soluto que el permitido, ¿no? Y la no saturada, en este caso, ¿qué es? Cuando contiene menor cantidad de soluto que el que se admite, ¿no? Listo. Esto en cuanto a la solubilidad. Ahora vamos a hablar de los procesos de disolución y estos procesos de solubilización también se asocian a elementos termodinámicos. Esto en cuanto al contexto de su ocurrencia, ¿no? Y en este sentido se pueden clasificar como endotérmicos y como exotérmicos. Endotérmicos en este caso es cuando ocurre con absorción de energía en forma de calor. Los exotérmicos es con absorción de calor, ¿no? Es absorción de energía en forma de calor. Y los exotérmicos, en cambio, es cuando se produce una liberación de energía, ¿no? Producto de los procesos. Es cuando se produce una liberación de energía. Miren, los endotérmicos en este caso es absorción de energía en forma de calor y por eso en este caso la solubilidad va a ser para arriba, no porque absorbe calor, perdón, porque absorbe energía en forma de calor. Entonces obviamente tienen, como es absorción, obviamente va a existir mayor energía y por eso los endotérmicos tienen una curva hacia arriba, ¿no? En los exotérmicos, en cambio, es liberación de energía. Y como me dice que libero energía, obviamente mi curva va a ir hacia abajo, ¿no? Porque estoy liberando energía. Entonces pierdo más energía y obviamente mi curva va hacia abajo, ¿no? Recuerden, endotérmicos es cuando yo que subo porque absorbo energía en forma de calor. Y exotérmicos es cuando yo libero mi energía, ¿no? Los factores en este caso que afectan la solubilidad, vamos a hablar ya de factores, ¿no? En este caso, la solubilidad de una sustancia en un solvente depende de varios factores, en los cuales se encuentran como el factor de la superficie de contacto. La superficie de contacto en este caso. Miren, superficie de contacto. En este caso, al aumentar la superficie de contacto del soluto, la cual en este caso es favorecida o favorece a través de la pulverización, las interacciones entre el soluto y el solvente aumentan la rapidez con la que ocurre el proceso de disolución. En este caso es un factor eh, que afecta de forma positiva a la solubilidad, ya que aumenta la rapidez en este caso con la que ocurre el proceso de disolución, ¿no? Miren, esto en cuanto a la superficie de contacto. Al aumentar la superficie del contacto del soluto, en este caso la cual es favorecida a través de la pulverización, ¿qué quiere decir este término de pulverización? Quiere decir en este caso que, por ejemplo, vienen así, como en la foto, hecho cubitos. Y nosotros le trituramos y le volvemos polvito. Esto es lo que quiere decir la pulverización, que nosotros le volvemos polvito. Polvito en este caso a mis cubitos.
le volvemos, como menciono, polvito, en este caso a mis cubitos. Eso es la pulverización. Y esto, al momento de volverle polvito, favorece que la interacción entre soluto y solvente, ¿no? Y aumenta así la rapidez con la que ocurre el proceso de disolución. Agitación, en cambio, es cuando al disolver un sólido, sus partículas deben difundirse por todo el solvente. No, miren, aquí al momento de disolver un sólido, las partículas, en este caso, que deben difundirse por todo el solvente. Y este proceso, en este caso, es lento. Y alrededor del cristal se forma una capa de disolución muy concentrada, ¿no? Que en este caso dificulta que la continuación del proceso. ¿Vale? Y al agitar, en este caso, se logra que la separación de la capa y también de las nuevas moléculas del solvente, en este caso que alcanzan que la superficie del sólido, ¿no? Esto en cuanto a la agitación, recuerden. La agitación, en este caso, que al disolverse un sólido, sus partículas deben difundirse por todo el solvente. Este proceso es lento, ¿no? Y alrededor del cristal se forma una capa de disolución muy concentrada que en este caso dificulta la continuación del proceso. Y por eso debemos agitar, ¿no? Porque se forma esa capa. Y al momento de agitar, se logra la separación de la capa que se ha formado y también la separación de nuevas moléculas de este solvente y así alcanzar la superficie del sólido, ¿no? Para poder lograr mezclar toda mi sustancia. Vamos ahora a hablar sobre la temperatura y la presión. Hasta aquí tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿No tienen duda, pregunta? Bueno, seguimos, ¿no? Vamos a hablar en este caso sobre la temperatura. La temperatura en este caso afecta a la rapidez y al grado de solubilidad. Al aumentar mi temperatura, al aumentar la temperatura, se favorece el movimiento de las moléculas en solución y con ello su rápida difusión, ¿no? Miren, la temperatura afecta a la rapidez y al grado de solubilidad. Al aumentar la temperatura, favorece que el movimiento de las moléculas de disolución. Zapatos. Y con ello también la rápida difusión, ¿no? Además, hace que la energía de las partículas del sólido, o también pueden ser de moléculas o iones, en este caso sean altas, y puedan abandonar con facilidad la superficie, con lo que se disuelve, ¿no? Recuerden, la temperatura en este caso que afecta la rapidez y también al grado de solubilidad. Al aumentar la temperatura, se favorece el movimiento de las moléculas en solución y con ello obtenemos una rápida difusión, ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de esta rápida disolución? Tal vez alguien, un ejemplo. Un ejemplo de esta disolución sería obviamente al momento que realizamos un té o un café, ¿no? En este caso, al aumentar la temperatura del agua, nosotros al colocar café, se disuelve en este caso que y favorece el movimiento de las moléculas en la solución.
y por eso se disuelve de una manera rápida, ¿no? Que sería al contrario del agua fría, no se disuelve tan rápido como en el agua caliente, ¿no? Y recuerde, además hace que la energía, en este caso de las partículas del sólido, moléculas o iones, sea alta y puedan abandonar en este caso con facilidad la superficie, obviamente. Por ejemplo, recuerden que, como les digo, en el momento de realizar un café, colocamos el café, queda en la parte superficial, pero ya con el aumento de la temperatura favorece el movimiento de las moléculas y así abandona con facilidad la superficie, ¿no? Y ahora vamos a ver la presión. La presión en estos factores que afectan la solubilidad no tiene mayor efecto, ¿no? Sin embargo, en la de los gases es directamente proporcional a la presión parcial de este, ¿no? Cuando se encuentra en equilibrio en la solución. Miren, la presión en este caso, los cambios no tienen mayor efecto en la solubilidad de los líquidos y sólidos, pero en el caso de los gases es directamente proporcional a la presión parcial, ¿no? Y así se encuentra en equilibrio con la solución. Finalmente, vamos a hablar de los niveles del soluto y del solvente. La solubilidad en este caso de un soluto es particular, ¿no? Y esta depende de la atracción relativa entre las partículas y en las sustancias puras, ¿no? Repito, vamos a hablar sobre la naturaleza del soluto y del solvente. La solubilidad, en este caso de un soluto en particular, depende de la atracción relativa entre las partículas en las sustancias puras y las partículas en la solución. Miren, depende de la sustancia y de la solución en cuanto a sus partículas. En dependencia del tipo de sustancia, los valores de solubilidad pueden variar de una a otra, ¿no? Por ejemplo, en este caso, aunque varias sales son solubles en agua, algunas en este caso no son solubles y forman un precipitado y precipitan en este solvente. Por ejemplo, como les digo, varias sales son solubles en agua, pero algunas se precipitan en este solvente que es el agua. Por ejemplo, yo quiero colocar en este caso harina y mezclarla con agua. Al momento de yo mezclar, queda una mezcla turbia, ¿no? Porque no se unen del todo. Entonces, esto es lo que provoca mi precipitado. A esto yo le llamo precipitado porque no se mezcla del todo, ¿no? O también en el caso de alguna otra mezcla, en este caso en el laboratorio químico, nosotros podemos mezclar, pero no se mezcla del todo. Y miren aquí, como existe, como está en la fotito forma abajo, se asienta, como decir, mi sustancia que yo quiero mezclar. A esto también se lo llama precipitado porque no se mezcla, como les digo, del todo, no se mezcla del todo y forma mi precipitado. ¿Qué es esto de precipitado? Es, en este caso, la sustancia que queda abajo y forma como una capita. Esta capita se le llama precipitado. Y listo. Tal vez tienen alguna duda, alguna pregunta. Esto sería todo por el día de hoy. Ya les voy a colocar el video, la tarea. Y tal vez si tienen algunas tareas pendientes, sigan enviando, ¿no? Listo. Si no tienen ninguna duda, ninguna inquietud, esto sería todo por el día de hoy. Tal vez si surge alguna duda en el deber, no olviden escribirme, que ahí yo solvento todo su dudas. Que tengan una buena noche. Hasta luego con todos. Gracias, Lisa. Buenas Gracias, Cristian. noches. Gracias, licenciado.